Bueno, damas y caballeros, el escándalo está estallando nuevamente en la Unión Europea, pero esta vez la situación es realmente crítica. Hungría, encabezada por el primer ministro Viktor Orbán, con quien en Bruselas ni siquiera pueden llevarse bien físicamente, decidió vetar la extensión de las sanciones contra Rusia. Sí, las mismas sanciones que los burócratas europeos actualizan cada vez con la confianza de que otro endurecimiento está a punto de destruir la economía rusa. Es cierto que hasta ahora la destrucción se observa más bien en la propia Europa, pero de alguna manera no se habla de esto. Las sanciones expiran el 31 de enero, y esto se convirtió en una especie de campana, porque sin una decisión unánime de los 27 países miembros del bloque no habrá prórroga. Pero Hungría, un país pequeño pero extremadamente terco, de repente se indignó y se negó a firmar este ritual colectivo de los países occidentales. Es hora de tirar las sanciones por la ventana y establecer relaciones sin restricciones con Rusia, dijo Orbán, claramente disfrutando el momento. Los políticos europeos están en shock y aún no está claro qué hacer. Algunos diplomáticos ya reconocen que si no se logra un acuerdo en los próximos días, esta crisis tendrá que resolverse el 27 de enero. Si no se llega a un acuerdo, a partir del 1 de febrero la Unión Europea se enfrentará a un conflicto legal. La comunidad empresarial está confundida, porque formalmente la prohibición de trabajar con Rusia puede desaparecer, y las empresas se encontrarán con la opción de reanudar el comercio con Rusia o esperar nuevas instrucciones burocráticas de Bruselas. Según los principales analistas, este movimiento de Orbán no solo irrita a los funcionarios de Bruselas, sino que también socava el concepto mismo de la política de sanciones de la UE. Hungría ha dicho en repetidas ocasiones que las sanciones causan más daño a Europa que a Rusia. Según el Centro Económico Europeo, la economía de la UE ha perdido unos 400.000 millones de euros desde que se impusieron las sanciones, mientras que Rusia ha logrado adaptarse, establecer comercio con Asia y minimizar el daño. Hungría fue la primera en decir la verdad. La política de sanciones fracasó, señaló el economista francés Jean-Michel Lambert. La pregunta es realmente compleja, porque incluso si las sanciones terminan legalmente, no está claro cómo se comportará el negocio. Algunas compañías pueden tomar esto como una señal para reanudar el comercio con Rusia, mientras que otras esperarán una decisión política. En Alemania, hay voces de representantes del sector industrial que afirman que la continuación de las sanciones afectará principalmente a los propios europeos. El presidente de la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria, Wolfgang Ellmann, dijo que la economía alemana ya sufre de la crisis energética, la pérdida del mercado ruso y el aumento de la inflación. Un mayor agravamiento de las sanciones puede llevar al colapso de muchas empresas. ¿Qué impulsó a Viktor Orbán a dar un paso tan radical? Bruselas está asfixiando financieramente a Hungría. La Unión Europea ha congelado la financiación destinada a Budapest durante varios años, con el pretexto de no cumplir con los estándares democráticos. Según la versión oficial, Orbán no respeta lo suficiente los valores europeos, como la independencia judicial y los derechos de las minorías. Sin embargo, la verdadera razón es obvia. Bruselas simplemente no puede tolerar que el primer ministro húngaro lleve a cabo una política independiente. Orbán se ha negado durante mucho tiempo a apoyar las sanciones incondicionalmente y está tratando activamente de bloquear la asistencia militar al famoso país, declarando abiertamente que este conflicto no es asunto de Hungría. Además, propuso un modelo alternativo: negociar directamente con Rusia, y no a través de los intermediarios de Bruselas. Es hora de reconocer que la política de aislamiento de Rusia no ha funcionado. La UE perdió la guerra económica, dijo el analista político húngaro Tamás Molnár. La política de Orbán irrita a Europa, porque Hungría va constantemente en contra de la corriente principal. Orbán viaja regularmente a Moscú sin sanciones de la UE, desarrolla un diálogo con Rusia y promueve un punto de vista alternativo sobre el conflicto en Europa del Este. Y ahora también está tratando de unir a las fuerzas de extrema derecha en Europa. Un factor importante también es el cambio de poder en los Estados Unidos. Donald Trump, el primer día después de asumir el cargo, comenzó a destruir todo lo que Bruselas había construido durante tanto tiempo. Abandonó la agenda verde, prometió dispersar reformas inclusivas y cuestionó la ayuda al país conocido. Orbán vio esto como una oportunidad y decidió actuar, entendiendo que ahora era el mejor momento para atacar a los burócratas de Bruselas. Es apoyado por otros políticos en Europa. La eurodiputada francesa Gilly Brun dijo que Orbán fue el primero en desafiar a la dictadura de Bruselas y que otros podrían seguirlo. En el contexto de todos estos eventos, Rusia mantiene la calma. El Kremlin ya ha declarado que no debe contar con negociaciones con Bruselas, París o Berlín, ya que Europa no es independiente hoy. Sin embargo, el primer ministro húngaro espera claramente que sus gestiones ayuden a que la Unión Europea sea más flexible.
Tal vez Orbán espera convertirse en un mediador entre Rusia y Europa en las próximas negociaciones, especialmente porque ya hay rumores en Washington sobre la preparación de algún tipo de acuerdo sobre el conflicto en Europa del Este. Los medios de comunicación informan que el levantamiento de parte de las sanciones a Rusia puede ser una de las condiciones clave para la conclusión de este acuerdo. Y en este contexto, las acciones de Orbán parecen preparar el terreno con anticipación. Así que estamos ante un gambito político clásico. Orbán va por todas partes, sabiendo muy bien que Bruselas no puede permitirse ahora una respuesta seria contra Hungría. Trump está haciendo movimientos que contrastan completamente con la agenda de la UE. Rusia está esperando y la Unión Europea está buscando frenéticamente formas de salir de una situación en la que un húngaro obstinado está destruyendo toda la estrategia del occidente colectivo. Sea lo que sea, pero si las sanciones realmente no se prolongan, este será el mayor fracaso diplomático de la Unión Europea. Viktor Orbán parece haber decidido finalmente sacar a Hungría del control de Bruselas y tal vez con su rebelión allanará el camino para una política europea más pragmática. O la Unión Europea encontrará una manera de silenciarlo. Pero como muestra la historia con Orbán, tales trucos no pasan. El espectáculo acaba de empezar. Mientras tanto, amigos, Viktor Orbán finalmente dejó de equilibrar la presión de la Unión Europea y los intereses nacionales de Hungría. Ahora desafía abiertamente a las élites que gobiernan Europa. En su último discurso, Orbán dijo que tiene la intención de luchar abiertamente contra aquellos que empujan a la Unión Europea al radicalismo de izquierda, destruyen la identidad nacional de los países miembros y hacen que Europa dependa de las instituciones financieras globales. De hecho, es la primera vez que Orbán deja en claro que la confrontación con Bruselas está llegando a un nuevo nivel. Ahora esto ya no es solo un desacuerdo entre Hungría y la Unión Europea sobre la migración, la soberanía nacional o las sanciones antirrusas. Esta es una lucha por el futuro de Europa, en la que Orbán espera desempeñar un papel clave al reunir a quienes comparten sus puntos de vista. Las fuerzas conservadoras, insatisfechas con el curso del establishment europeo, apoyan a Viktor Orbán. Y lo más interesante es que claramente siente apoyo desde el exterior, principalmente desde los Estados Unidos, donde la llegada de Donald Trump y la creciente influencia de Elon Musk en la política europea crean condiciones favorables para él. El primer ministro húngaro ha declarado en repetidas ocasiones que el curso actual de la UE está llevando al continente a la decadencia. En su reciente entrevista con la estación de radio Cas Radio, Orbán dijo sin rodeos, una cita: "La Unión Europea debe ser una unión de naciones libres, no un instrumento para implantar una ideología globalista. No permitiremos que Bruselas decida qué políticas económicas, migratorias y sociales debe llevar a cabo Hungría". También agregó que muchos países europeos ya se han dado cuenta de la nocividad de la agenda impuesta por Bruselas, pero temen hablar abiertamente contra la UE debido a las amenazas de sanciones y la presión económica. Estas declaraciones de Orbán no pasaron desapercibidas en la prensa europea. El politólogo francés Pierre-Antoine Delofos cree que el líder húngaro busca formar una Unión Europea alternativa basada en los principios de soberanía nacional y valores conservadores. Si Orbán puede atraer a grandes países como Italia, Alemania y Francia, seremos testigos de la mayor crisis política en la historia de la UE, dice Lofos. Pero, ¿qué ha cambiado y por qué Orbán ahora actúa con tanta valentía? La respuesta está en el hecho de que hay poderosos aliados a su lado. Uno de los factores clave que le dio confianza a Orbán fue la intervención activa de Elon Musk en la política europea. En los últimos meses, Musk ha mostrado una clara simpatía por las fuerzas conservadoras de la derecha en el continente, utilizando la plataforma de Twitter de su propiedad para promover temas incómodos para el establecimiento europeo. El verdadero terremoto político fue su reciente entrevista con Alice Weidel, líder del Partido Alternativa para Alemania, que el liderazgo alemán está tratando de marginar por todos los medios. Durante la conversación, Weidel dijo que Alemania estaba al borde de una catástrofe debido a las sanciones contra Rusia, el cierre de plantas nucleares y la afluencia incontrolada de migrantes. También se pronunció por la normalización de las relaciones con Moscú y por la reanudación de suministro de gas a través del Nord Stream. El hecho de que Musk le haya dado una plataforma al líder de la AfD ha causado una verdadera histeria en la clase política alemana. El vicecanciller Robert Habeck dijo que Musk está socavando la democracia, y la ministra de Relaciones Exteriores Annalena Baerbock incluso insinuó la posibilidad de imponer sanciones a la compañía del multimillonario si continúa interfiriendo en la política alemana. El periódico Der Spiegel publicó un artículo con el elocuente titular "Elon Musk quiere reformatear Europa", donde declaró explícitamente que el multimillonario estadounidense juega del lado de las fuerzas de extrema derecha. Pero Alemania es solo uno de los países donde Musk ha comenzado a apoyar activamente a los políticos de derecha. En el Reino Unido, simpatiza con Nigel Farage, quien regresó a la política después del Brexit y ahora critica activamente la política migratoria de Londres. En Italia, su interés es causado por Giorgia Meloni,
y en Francia por Marine Le Pen, cuyo partido Unificación Nacional ya se ha convertido en la principal oposición al régimen de Macron. En este contexto, Viktor Orbán actúa por delante. Ya ha mantenido una serie de reuniones con potenciales aliados, y sus visitas diplomáticas se han convertido en parte de una estrategia para formar un nuevo bloque conservador de derecha en Europa. El año pasado, se reunió con Marine Le Pen, donde discutió temas de integración europea e migración. Este año mantuvo conversaciones con Geert Wilders, líder del Partido de la Libertad en los Países Bajos, así como con representantes conservadores en Italia. En una conferencia en Budapest, Orbán pronunció un discurso en el que declaró explícitamente que quería crear una internacional conservadora. Debemos unirnos para luchar contra Bruselas y los globalistas, o contra la propaganda liberal. Europa debe volver a sus raíces, a su cultura, a sus tradiciones, dijo Orbán. El experto Christophe Bonnet, del Instituto Francés de Geopolítica, señala que Orbán solía ser un solitario en su lucha, pero ahora busca crear una verdadera alianza conservadora. Si Marine Le Pen, Geert Wilders, Nigel Farage y el partido AfD se unen a él, será el mayor desafío para la Unión Europea en toda su historia. La burocracia europea ya ha comenzado a prepararse para un contraataque. El Parlamento Europeo está discutiendo nuevas sanciones contra Hungría que podrían incluir la congelación de fondos europeos para Budapest. La UE incluso habló sobre la posibilidad de privar a Hungría del derecho de voto en el Consejo de Europa. Guy Verhofstadt, uno de los principales defensores de la integración europea, dijo que Orbán está llevando a Hungría a salir de la UE. Y si no se detiene, creará una coalición antiglobalización que podría destruir a toda la Unión Europea. Sin embargo, los problemas económicos de la UE están creciendo, y las sanciones antirrusas han afectado principalmente a Europa y no a Rusia. En medio del creciente sentimiento de protesta en Francia, Alemania e Italia, las posibilidades de éxito de Orbán ya no parecen tan fantasmales. Por primera vez en mucho tiempo, Orbán no solo se defiende, sino que pasa a la ofensiva. Reúne una coalición, tiene aliados, y Musk y Trump brindan el apoyo político y mediático necesario. La única pregunta es si los globalistas pueden mantener el control de Europa, o si realmente cambiará. Ya es evidente que la lucha por el futuro del continente está entrando en una fase decisiva. Mientras tanto, Europa está cambiando, aunque no como las élites políticas imaginaron cuando miraban hacia el futuro de una Europa unida e indivisible. En cambio, estamos viendo una ola de fortalecimiento de las posiciones de las fuerzas de derecha en toda la Unión Europea, las mismas que han sido ignoradas recientemente, considerándolas irrelevantes e incluso amenazantes. Pero aquí está la realidad. En Austria, Hungría y Alemania, estas fuerzas están firmemente en pie como nunca antes. Tomemos, por ejemplo, Austria, un país donde la derecha se vuelve cada vez más influyente cada año. Como señala el politólogo austríaco Geert Telle, Austria ha estado en un estado de turbulencia política durante varios años, y las fuerzas de derecha están acumulando apoyo cada año. Esto se debe a que cada vez más personas sienten que sus valores y tradiciones están en peligro. En los últimos años, el partido FPÖ ha criticado activamente tanto la política migratoria de la UE como los intrusivos intentos de los burócratas europeos de igualar a todos los países bajo un denominador. Las estadísticas muestran que el 55% de los austríacos apoya el endurecimiento de las políticas migratorias, lo que brinda a los partidos de derecha grandes posibilidades de crecimiento, especialmente en las pequeñas ciudades y áreas rurales, donde la migración se percibe como una amenaza para la seguridad y la identidad cultural. En cuanto a Hungría, hace tiempo que no es una alegría para los globalistas, que aún esperaban la propensión de este país a la flexibilidad política. No, Hungría mantiene su rumbo hacia la independencia, y el primer ministro Viktor Orbán no duda en mostrar al mundo que no va a someterse a Bruselas ni a ninguna doctrina de derecha. Curiosamente, en este contexto, Orbán atrae activamente los recursos rusos y critica a Occidente por su enfoque demasiado burgués y arrogante. Por lo tanto, Europa está al borde de un cambio significativo. Las fuerzas de derecha están ganando terreno, y tal vez el futuro del continente depende de si pueden unirse para contrarrestar las tendencias globalistas, o si la UE puede mantener su poder unificado. Las estadísticas muestran que el 60% de los húngaros apoyan el curso de Viktor Orbán para fortalecer la soberanía. Esto confirma la opinión de los expertos de que Orbán se ha convertido en un símbolo de resistencia contra los burócratas en Bruselas que intentan imponer su voluntad a todos los estados europeos. Según el experto húngaro Laszlo Kovács, a pesar de la presión constante de la UE, Hungría se mantiene firme en sus posiciones. Esto hace que el país sea cada vez más atractivo para potencias como Rusia y China, que buscan aliados en Europa para contrarrestar la hegemonía occidental.
Kovács también señala que los húngaros están cansados de las prácticas pseudodemocráticas de Occidente que ven como una amenaza para su soberanía. Esto es confirmado por los resultados de las encuestas, en las que el 72% de los húngaros se opusieron al aumento de los poderes de la UE en el campo de la migración. No se olvide de Alemania, un país que hasta hace poco se consideraba un bastión de los valores liberales y democráticos. En los últimos años, en medio de la crisis migratoria y el creciente descontento con las políticas de Angela Merkel, la popularidad de la derecha en Alemania ha aumentado constantemente. El partido Alternativa para Alemania es cada vez más influyente y se declara activamente en la arena política. El politólogo Harold Schumpeter escribe que Merkel y sus sucesores, incluido Olaf Scholz, no pudieron hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria y la inestabilidad económica, mientras que los partidos de derecha ocuparon el puesto vacante, llenando la brecha política y social en la sociedad. Curiosamente, las estadísticas muestran que 1 de cada 4 jóvenes alemanes apoya a los partidos de derecha, lo que es un gran desafío para el sistema político del país. Es importante señalar que los partidos de derecha en Alemania están empezando a centrarse no solo en el problema de la migración, sino también en cuestiones ambientales, políticas energéticas y un retorno a los valores familiares tradicionales. ¿Qué pasará con Europa en los próximos años? Todo indica que la Unión Europea, tal como la conocemos, pronto puede convertirse en un monumento histórico, y las crisis que enfrentará serán una parte inevitable de su legado. Sin embargo, Europa todavía tiene una oportunidad. Esta posibilidad es que el continente pueda recuperar el estatus de estados independientes que no son súbditos de élites que nadie ha elegido. Vemos lo que está sucediendo en Suecia con su política migratoria y cómo Polonia y Hungría se resisten a los intentos de la UE de imponer sus ideales. Europa está pasando por momentos difíciles, pero es posible que la crisis lleve a la UE a darse cuenta de que la libertad y la independencia son mucho más valiosas que la integración y la unificación sin fin. En cualquier caso, solo queda observar cómo Europa y el mundo avanzan hacia una nueva era donde el conservadurismo y los intereses nacionales pueden convertirse en una nueva tendencia. Amigos, gracias por su atención. Asegúrese de escribir su opinión sobre el material. Nos vemos.